Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema cómo conservar la estabilidad en Dios. Octava parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si así lo recibes, hay que perseverar buscando nuestra integridad. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Filipenses capítulo 3 del verso 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira, tratándose de la perseverancia, aquí el apóstol Pablo nos habla y nos da un ejemplo en él, como un discípulo y creyente de la obra del Señor. Él dice que no es que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que una cosa hace. Dice, olvidando lo que queda atrás, o sea, ese pasado de su vida, en la carne, dice, y extendiéndome a lo que está adelante, o sea, con toda esperanza a la restauración de su vida y de todas sus cosas, dice, prosigo a la meta. ¿Cuál es esa meta? Al propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros. Y dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio de Dios para cada creyente? Es hacernos nuevas criaturas en Cristo. Dice la palabra, de tal manera que los que estamos en Él, esa vida pasada de corrupción, de maldad, de maldición, de enfermedad, de desgracia, pasa. Y dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 43 y 44. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mira, dice aquí la palabra que muchos judíos y prosélitos piadosos. ¿Quiénes son los prosélitos? Los paganos, los gentiles que se convierten a la doctrina, que son convencidos por toda razón. Somos esas personas que de alguna manera somos compasivos en Dios, y de allí pues que aceptemos su doctrina. Y dice aquí que siguieron a Pablo, los judíos y los prosélitos piadosos, y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían o los invitaban a que perseverasen en la gracia de Dios. Esa gracia que salva. La palabra misma dice que nadie se salva por obras, sino por la gracia de Dios. Y cuenta Pablo que al siguiente día se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que oigamos no solamente un día ni el siguiente, sino con buena disposición y atención todos los días. Saca cada día de tu vida un tiempo para consagrarlo a Dios y escuchar su palabra.
Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira, sigue hablando aquí el apóstol Pablo y dice, hermanos míos, amados, estén firmes. Mira, Pablo nos invita en Dios a que estemos firmes y constantes, siempre. Escúchalo bien, no hay manera de vacilar en las cosas de Dios. Nosotros necesitamos crecer en la doctrina, en conocimiento, en entendimiento. Entre más madurez tengas espiritual, la vida cristiana se te va a hacer más fácil. Nunca lo olvides. Acuérdate que es la obra del Señor en la creación y en nosotros. Y cada vez que nosotros escuchamos y estudiamos la palabra, nos vamos a llenar de sabiduría en el conocimiento de Dios. Y el trabajo en Él va a ser más fácil para nosotros. Dice Pablo que sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca olvides que la Biblia Dios la inspiró y nos la dejó a cada uno de nosotros para salvación de la condenación del infierno. Luego, todo lo que tú hagas en Dios, todo lo que tú escuches del Evangelio, todo lo que tú obedezcas y recibas de Dios, eso te va a salvar de la condenación. Escrito está en la carta a los Hebreos capítulo 10, verso 39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mira, dice aquí la palabra que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Mira, retroceder de la vida que ya empezamos en Dios es sinónimo de perdición, de condenación. Escúchalo bien. Dice que sino que nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Nunca olvides que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto nos hace oidores y hacedores. El ser hacedores de lo que Dios nos aconseja y nos dirige, eso nos hace que preservemos nuestras almas. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 2, verso 7. Los que perseveran en hacer bien buscan gloria, honra, inmortalidad y vida eterna. Mira, aquí dice el apóstol Pablo claro, dice, los que perseveramos en hacer bien buscamos llenarnos de la gloria de Dios. Nunca olvides que el propósito de Dios es hacernos a su imagen conforme a su semejanza. Y asimismo Él nos va a honrar. Dice la palabra que Dios honra a los que le honran. Y en Él vamos a encontrar inmortalidad y vida eterna. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira, dice el Señor aquí que si verdaderamente tú estás en ese plan de Dios y quieres perseverar en Él y estás pensando estar firme, dice el Señor, no caigas. Mire, y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mira, ¿por qué? Porque todas las tentaciones que sufrimos nosotros, así seamos cristianos, es a los deseos de la carne, es a los deseos del mundo y a la vanagloria de la vida. Nunca te olvides. Pero dice la palabra que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará también con la tentación la salida para que podamos soportar. Entonces,
¿Qué es lo que verdaderamente nos ayuda a soportar las tentaciones? El conocer los mandamientos de Dios. Mira, la salida para cada tentación es el mandamiento de Dios. O sea, en tu mente, en tu corazón está el pecado y está el mandamiento. Luego, si estás fiel, si eres oidor, si eres obediente, de seguro que va a prevalecer más el mandamiento que la misma tentación. Escrito está en la carta a los Filipenses capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mira, sigue diciendo el apóstol Pablo que ¿quién no va a desear a un cristiano con todo lo bueno que pueda alcanzar en Dios, con todo lo noble que pueda ser, con todo lo puro, con todo lo honesto, con todo lo justo? Los cristianos fieles a Dios son deseados como amistades, como consejeros, como amigos, escúchalo bien. Por eso el apóstol Pablo nos invita a estar firmes en el Señor, porque no hay otra manera de estar firmes, sino viviendo conforme al Evangelio y aceptando esa nueva creación en Cristo Jesús. Escrito está en la carta a los Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira, sigue diciendo el apóstol Pablo que para él el vivir es Cristo. Él vive, es la vida que la ha tomado en Cristo, siguiéndole a Él, imitándolo en sus obras. Luego, si nosotros somos fieles en la vida de Cristo, dice el apóstol Pablo, el morir es ganancia, porque de seguro que ya tenemos las puertas del cielo abiertas a nuestros espíritus. Escrito está en la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mira, dice aquí, teniendo un gran sumo sacerdote. Mira, o sea, la palabra, el verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y en el que podemos confiar ciegamente. Mira, Jesucristo traspasó los cielos. Nosotros sabemos que está sentado a la diestra del Todopoderoso, que en Él hemos recibido la potestad de ser hijos. Mira, por eso el apóstol Pablo nos aconseja, retengamos nuestra profesión. Mira, el ser cristianos es una profesión, es una vida en Dios. Que el Señor te bendiga, te llene de gracia, te rebose en la unción del Espíritu Santo y que cada palabra en Dios sea un éxito y una victoria para ti y para toda tu casa. Amén, amén y amén.